Spider-Man lleva más de 60 años existiendo, ha cambiado de actor, de universo, de traje, incluso de identidad. Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy, Miguel O'Hara, y aún así sigue siendo el superhéroe más querido del mundo. No porque sea el más fuerte, no porque sea el más inteligente, ni siquiera porque tenga los mejores poderes. Hay héroes más rápidos, más ricos, más poderosos. Entonces, ¿qué tiene Spider-Man que los demás nunca pudieron copiar? Antes de seguir no voy a explicar la historia de Spider-Man. Marvel lleva más de 60 años creando universos paralelos. Si empiezo a explicar una versión, alguien va a aparecer en los comentarios diciendo que en el universo 928 las cosas pasaron diferente. Y probablemente tenga razón. Así que mejor hablemos de algo mucho más interesante. ¿Por qué seguimos necesitando a Spider-Man después de 60 años? Para responder esta pregunta tenemos que regresar a 1962. En ese momento los superhéroes eran casi dioses. Superman, Batman, Wonder Woman eran figuras enormes, personas extraordinarias viviendo vidas extraordinarias. Stan Lee quería hacer exactamente lo contrario. Quería un héroe que llegara tarde, que se preocupara por pagar la renta y que hiciera el ridículo frente a la persona que le gustaba, que tuviera problemas iguales a los de cualquier persona. Le presentó la idea a su editor, Martin Goodman, y la respuesta fue un rotundo no. Un adolescente con poderes de araña como protagonista era una pésima idea, pero había un pequeño detalle. Marvel tenía una revista llamada Amazing Fantasy, estaba a punto de desaparecer, las ventas eran tan malas que iban a cancelarla. Stan Lee hizo una apuesta. Si el personaje fracasaba daba igual, la revista iba a desaparecer de cualquier forma, pero si funcionaba, nadie podría volver a decirle que estaba equivocado. Y así nació Spider-Man. En apenas 11 páginas, escondido al final de un cómic que nadie esperaba leer, ese número terminó convirtiéndose en uno de los cómics más importantes de toda la historia. Stan Lee puso la idea, un adolescente huérfano viviendo con sus tíos, pero casi todo lo demás nació de otra persona, Steve Ditko. El traje, los lanzadores de telaraña, el diseño del personaje, el tío Ben, la culpa, los villanos, incluso esa forma tan extraña de moverse por la ciudad. Mientras Stan Lee se convertía en la cara pública de Marvel, Steve hacía exactamente lo contrario. Era reservado, casi nunca daba entrevistas, evitaba la atención. Un día simplemente dejó Marvel sin despedidas, sin hacer ruido, sin reclamar reconocimiento. El hombre que dibujó por primera vez a Spider-Man desapareció antes de que el mundo aprendiera su nombre. Hay algo profundamente Spider-Man en eso si te pones a pensarlo. Porque aunque parezca extraño, Steve Ditko terminó entendiendo el personaje incluso mejor de lo que imaginaba, y la razón estaba escondida en una simple máscara. Piénsalo un momento, Superman es prácticamente un dios disfrazado de periodista. Batman es un multimillonario con recursos infinitos. Iron Man puede construir una armadura capaz de viajar al espacio desde su propia casa. Peter Parker llega tarde, no tiene dinero, lo despiden, pierde oportunidades, suspende citas, olvida cumpleaños y muchas veces ni siquiera alcanza a llegar a tiempo para salvar partes importantes de su propia vida. Ahí está la diferencia. Los demás héroes tienen problemas porque son superhéroes. Peter Parker tiene problemas porque es una persona. La mordida de una araña nunca eliminó sus miedos, nunca hizo desaparecer sus inseguridades, nunca solucionó sus problemas. Lo único que hizo fue darle más responsabilidades. Stan Lee entendió algo que nadie estaba haciendo en ese momento. Las personas no necesitaban otro dios, necesitaban verse reflejadas en alguien, y por eso Spider-Man nunca dejó de sentirse cercano, porque debajo del traje Peter seguía siendo Peter. Porque hay un detalle del diseño de Spider-Man que parece pequeño, pero terminó cambiándolo todo. Steve Ditko decidió cubrir completamente su rostro. Años después explicó que lo hizo porque ocultar una cara tan juvenil hacía que el personaje pareciera más misterioso. Tenía un poco de razón, pero sin darse cuenta hizo algo mucho más importante. Eliminó la identidad del héroe. Cuando ves a Batman, ves a Bruce Wayne. Cuando ves a Iron Man, ves a Tony Stark. Cuando ves a Capitán América, ves a Steve Rogers. Pero cuando ves a Spider-Man, ves una máscara. No sabes si quien está debajo es rico, pobre, alto, bajo, blanco, negro, hombre, mujer. Podría ser cualquiera. Por eso Miles Morales puede ser Spider-Man, Gwen Stacy puede ser Spider-Man, Miguel O'Hara, un niño japonés puede ser Spider-Man, un punk, incluso un cerdo puede ser Spider-Man. Porque Spider-Man nunca fue una persona, fue una idea, un concepto. Y ese concepto dice algo muy sencillo: no necesitas ser perfecto para hacer lo correcto. Y creo que esa es la razón por la que seguimos conectando con él. Nos miramos a Spider-Man porque podemos lanzar telarañas, los miramos porque debajo de la máscara sigue habiendo alguien que duda.
que se equivoca, que tiene miedo y exactamente es igual que nosotros. Dentro de sus cómics, Spider-Man es un superhéroe, afuera es otra cosa completamente. Es el símbolo de que no necesitas ser perfecto para hacer algo importante, de que puedes tener la vida hecha un desastre y aún así decidir hacer lo correcto. Creo que eso explica por qué el personaje ha sobrevivido durante más de 60 años, porque la máscara cambió, Peter Parker cambió, las historias cambiaron, pero la idea nunca lo hizo. Cualquiera puede estar debajo de la máscara, porque Spider-Man no tiene una vida perfecta, de hecho casi nunca la tiene. Pierde personas, se equivoca, toma decisiones que después desearía poder cambiar y aún así sigue adelante. No porque no le duela, todo le duele muchísimo. Y eso también es algo que todos conocemos. Todos cargamos con cosas que los demás no pueden ver, una pérdida, una culpa, un miedo, algo que salió mal, algo que todavía no sabemos cómo superar. Hay días en los que seguir adelante no se siente nada heroico, se siente como levantarse de la cama, como ir a clases, como contestar un mensaje, como intentar hacer algo normal cuando por dentro no estás nada bien. Y eso también es parte de ser humano, que no tenemos que hacerlo todos solos. Porque hay una diferencia entre ser responsable de tus decisiones y creer que eres responsable de cargar con todo lo que le está pasando al mundo. Durante 60 años hemos repetido la misma frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Para Peter nunca fue una frase motivacional, fue una cicatriz. Fue la razón por la que decidió que si tenía la capacidad de hacer algo, no podía simplemente mirar hacia otro lado. Y esa es una responsabilidad que todos entendemos. No podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos decidir qué hacemos con aquello que está frente a nosotros. A veces eso significa ayudar a alguien, a veces significa escuchar, significa simplemente estar ahí, porque no siempre podemos solucionar lo que le pasa a otra persona, pero podemos hacerle saber que no tiene que enfrentarlo completamente solo. Y si estás viendo esto y últimamente no te sientes bien, si llevas días sintiéndote triste, vacío, cansado, simplemente no sabes qué te está pasando, no tienes que esperar a estar peor para decirlo. Mándale un mensaje a ese amigo con el que llevas semanas sin hablar, dile cómo te sientes, sal con ellos, habla. Aunque al principio no sepas exactamente qué decir, puedes empezar con algo tan sencillo como: no me he sentido bien últimamente y necesito hablar con alguien. Y si no sabes con quién hablar, busca a alguien, un familiar, un amigo, alguien en quien confíes. Y si lo que estás viviendo es demasiado para manejarlo solo, por favor, busca ayuda profesional. Pedir ayuda no significa que estés fallando, significa que estás haciendo algo por ti. Por eso, después de 60 años, seguimos volviendo a él, porque en algún momento todos hemos sido Peter Parker, cargando algo que duele, intentando hacer lo correcto, preguntándonos si todavía tenemos fuerzas para seguir. Spider-Man no promete que todo va a salir bien, nos recuerda algo mucho más sencillo: que podemos perder, podemos tener miedo, podemos necesitar ayuda y aún así decidir qué persona queremos ser. No necesitas poderes para hacer algo importante, no necesitas tener la vida resuelta, no necesitas hacerlo todo solo. Y quizá por eso seguimos poniéndonos su disfraz después de 60 años. Porque debajo de esa máscara podría estar cualquiera, podría ser tú, podría ser yo. Y cuando llegue ese momento en el que toque decidir si vale la pena levantarte una vez más, Spider-Man ya lleva 60 años respondiendo la misma pregunta. Sí, sí vale la pena volver a ponerse el traje.